Pedro P. Canto, la madre que te parió. Empezamos bien, joder. Sí, empezamos bien. Para ponernos en antecedentes, tú y yo nos conocemos de toda la vida. Sí, 40, por lo menos 40 años, ¿cierto? Hemos pasado un montón de cosas juntos, hemos vivido un montón de situaciones, algunas muy desternillantes, otras muy dramáticas, pero siempre en el ámbito de la investigación de anomalías. Tengo que decir, para quien no lo sepa, que de nuestra generación, Javier Sierra, Bruno Cardeñosa, Josep Guijarro, Paco Báñez, de toda aquella generación de jóvenes que empezamos allá por los años 80 a investigar cosas raras, tú fuiste el primero, el que abrió camino en el mundo editorial, tú fuiste el primero que publicó en una gran editorial en temas de hoy, todos los demás fuimos detrás siguiendo un poco tus pasos, y ahora vuelves a dejarnos con la boca abierta con un libro que no es un ensayo. Es la primera vez, y yo he leído todo lo que has publicado, es la primera vez que no se trata de un ensayo. Y primera pregunta, y una auténtica necesidad vital: ¿de dónde carajo ha salido Priode, Pedro? A ver, porque si tú ahora me dices que has conocido a un mayor de la Fuerza Aérea Norteamericana que viajó en una máquina del tiempo al siglo I de nuestra era, me lo creo, porque ya... Pero ¿de dónde ha salido esta historia tan alucinante? Pero, bueno, a ver, muchas gracias por lo de que es alucinante. Segundo, a ver, Priode nace de un cabreo, no te lo voy a negar, o sea, nace de un desencanto. El Priode nace, cierto es que la fenomenología paranormal siempre guió mi vida, pero ese conocimiento me ayudó a encontrar huecos en biografías, huecos en historias que yo no entendía por qué se quedaban ahí, por qué quedaban en el aire, por qué no se podían utilizar para crear nuevas historias. Y decía que Priode nació de un mosqueo porque, bueno, sabes que soy el fundador de un grupo de cine en las redes sociales que se llama el Indiana Jones Picture Gallery, que bueno, es un grupo internacional, soy el fundador y el director del grupo. Y claro, seguíamos las noticias y las producciones norteamericanas relativas a Indiana Jones, y entonces en 2008 nos aparece un guión y nos sale una película que se llama The Crystal Skull, o la calavera de cristal, y que resultó ser un fiasco y un horror, e incluso al día de hoy, incluso la productora, que fue Catherine Kennedy en su momento, como el guionista, como el propio director, como los actores, como Shia LaBeouf, que interpretaba a Matt, o el propio Indiana Jones, Harrison Ford, dijeron que aquella película les había dejado de mal gusto, pero el mal gusto fue para mí. O sea, yo me di cuenta de que aquello lo podía redactar yo mucho mejor, pero claro, lo dejas pasar hasta que un día dices, mira, yo creo que tengo una buena idea, yo creo que tengo una buena historia, y empiezas a redactarla, y vas concatenando hasta darte cuenta de que, caray, que lo que tú has escrito es mejor que lo que publicó el propio guionista de la película, que se llama David Coeb, y que él dijo, bueno, y esto no está bien. Recientemente dijo, esto me parece que no lo escribí yo bien. Bueno, pues yo creo que puedo escribirlo mejor, y creo, efectivamente, lo lamento decirlo con esta crudeza, pero creo que la historia es muchísimo mejor. Bueno, yo tengo que reconocer que yo no leo ficción. A mí no me gusta la novela, no es que no me guste, o sea, yo estoy un poco limitado, leo muchísimo, es verdad que yo leo mucho, pero cuando yo leo alguna novela es primero porque son novelas que tengan que ver con el desarrollo de las narrativas del mundo del misterio. Yo, por supuesto, me he leído a Benítez, me leo a Dan Brown, Javier Sierra, puntualmente alguna cosa, por supuesto, de Rodrigo Cortés,
de Pérez Reverte, de Gómez Jurado, de Maruja Torres, sobre todo en verano, para desconectar un poco. Pero macho, cuando me he metido con tu novela, es que he alucinado tanto. Acabas de decir que habías descubierto cabos sueltos o agujeros o historias inconclusas que tú armas con la pericia de un arquitecto. O sea, vas montando un puñetero Tetris a lo largo de toda la novela. Yo he estado subiendo a redes de forma de verdad totalmente espontánea. Tú no me has pagado, yo no he cobrado un duro, no soy tu representante, ni tu agente, ni hostias, pero quería transmitir el entusiasmo que me estaba y la sorpresa que me estaba produciendo la historia de Castor de Aguirre, primero por todos esos personajes históricos que van apareciendo. Que... Yo sé que te puse en una tesitura un poquito complicada porque tú no eres de leer novela y porque esta era mi primera novela. O sea, yo había escrito ya varios libros, uno incluso me lo editaste tú, pero o sea, yo sé que te puse en un compromiso muy grande porque veí que con casi toda seguridad pensarías, joder, y ahora leerme una novela, joder, bueno, voy a hacerlo por amistad. Es que estoy casi seguro. Pues es verdad, yo te lo reconozco, lo confieso, empecé por compromiso. Lo que pasa es que yo te conozco muy bien, Pedro, y yo sé que tú cuando empiezas una movida no paras. O sea, yo me acuerdo de historias, de investigaciones, nadie se acordará ya, pero tú sí te acordarás del asesino canino, ¿verdad? Joder. Que fue otro grupo, fue truculento. Igual que montaste el grupo de Indiana Jones hace muchos años, a raíz de una noticia que nos conmocionó, bueno, no a todos, sino a la gente que tiene alma y que le importan los animales. Tú nos movilizaste a un montón de personas, incluyendo a grupos anónimos, en un grupo en Facebook, siguiendo la pista de un maltratador de animales, ¿no? Entonces, aquello me afectó, tengo que reconocer que aquello me tocó el alma. Y yo lo recuerdo cada cierto tiempo porque a mí tampoco se me olvida. Pero entonces yo ya sé cómo eres, yo sé que que eres un sabueso, que cuando coges una historia merece la pena, sea ficción, sea ensayo o como si te pones a hacer poesía, macho, yo lo voy a leer igual y tampoco me gusta la poesía porque algo hay, pero lo que a mí me asombra es que la trama está ambientada en realidad son casi tres frentes temporales distintos porque exacto, sí, correcto, que van ensamblados, pero digamos que la trama de acción, de aventuras, son las aventuras de este fotógrafo y aventurero. ¿Por qué Castor de Aguirre? ¿Qué nombre más raro? Pues mira, mi personaje iba a llamarse Arístides, pero no le encontraba. Hay un pasaje en la novela donde ella le trata de una... o sea, de forma cariñosa. En este caso, de Castor se convierte en Casey, que suena más americano y todo eso, le llama Casey, pero con Arístides no sabía qué nombre ponerle. Entonces digo, tengo que ponerle algo, ¿cómo le voy a llamar? Manuel Carballal, pues no, tenía que llamarlo de alguna manera. No, Castor de Aguirre, bueno, voy a revelar una de las partes. Uno de los personajes que más me encantó escribir fue el de Albert Einstein. Y quiero decir, hago un pequeño inciso, quiero decir que absolutamente todas las situaciones y todos los personajes que aparecen ahí estaban efectivamente en el lugar. O sea, personajes como Albert Einstein, como Edgar Hoover, el director del FBI, como Charles Warren, como Charles Gordon, como John Caltech, que también fue el descubridor de Éfeso en Turquía. Todos esos personajes hicieron lo que se dice en el libro. Mi obcecación ha sido encontrar causas reales para citar a esas personas, porque a ver, normalmente tú coges
novela y te encuentras en situaciones de personajes creados, no son reales, en situaciones también irreales. No, es que yo voy poniendo los paralelismos de estas personas que fueron históricamente reales en el contexto de la novela y encuentro algunas incógnitas en su biografía que me ayudan a decir que estaban involucrados en el descubrimiento de la trama. Son muchísimas cosas. Por ejemplo, solamente se cita a Amelia Earhart para decir qué ocurrió en aquel tiempo. Yo quiero contextualizar y poner en un lugar a la persona que está siguiendo la noticia, y en un momento determinado a lo largo del periplo Castor de Aguirre coge un periódico y lee la noticia de la desaparición de Amelia Earhart, la aviadora norteamericana, que desapareció y que efectivamente ocurrió en el mismo momento que se desarrolla la novela. O sea, mi intención ha sido poner a todos los personajes que aparecen, que son bastantes, me contabilizo 6-7 reales, aparte de la otra cantidad de personajes que aparecen a lo largo de la novela, Tobeli, Sheikh Yassir, etcétera, etcétera, que efectivamente todos ellos estaban en el lugar donde se cita la novela porque estaban allí realmente. Es que eso es lo que a mí como lector, te lo juro, más me ha maravillado, porque hace la trama absolutamente verosímil. Y yo creo que esa es la clave de una narración. O sea, la sensación que a mí me transmite es que tú empiezas a leer, bueno, pues a ver, venga, una película de aventuras, otra más, y de repente empiezan a ensamblarse las piezas como en un Tetris, como en un puzzle perfectamente, y te coge por el cuello, te mete en la narración, y llega un momento en que tú no sabes si estás leyendo una novela o estás viendo un telediario de algo que ocurre. Esa es la magia, ¿no? Exacto, esa era mi intención. Y personajes, claro, a mí me parece alucinante, yo no era consciente hasta ahora de todas las cosas que ocurrieron en esa época, finales de los años 30, principios de los 40, que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero todos estos elementos que tú coges, bueno, con lo del dirigible, el Hindenburg, he flipado, no se me había ocurrido el juego que puede dar en una historia así. Te lo agradezco. No, o sea, mira, hay gente, hay investigadores, hay lectores que han cogido este libro solamente para encontrar errores, o sea, les dije, por favor, localízame errores, y acabar y ir a mala leche, o sea, ser muy concienzudos para encontrar errores de contexto, errores de tiempo, errores de algo, y no lo han encontrado. O sea, he hecho todo lo posible por ser fidedigno a una época y a unas historias y a unas biografías, hasta el punto de que, por ejemplo, cuando los protagonistas viajan a Down, que está al sur de Londres, hay una pequeña iglesia que se llama la iglesia de la Virgen de la Santa María, que bueno, está enfrente, que es real. Tú vas allí y lo vas a comprobar, está enfrente de una taberna que se llama La Cabeza de la Reina. Bueno, pues en un momento determinado esa iglesia tiene un camposanto. Pues en 1900 había un árbol allí, actualmente es un árbol milenario. Pues yo le mandé al párroco de esa iglesia una carta para que por favor me dijera qué tipo de árbol era. Tardó 3 meses en contestarme, es real. Y finalmente el libro, o sea, es un tejo. El nombre del tejo aparece en el libro porque estaba allí en 1937, es así de claro. Qué bueno, por favor, qué bueno. No, además, yo no sé cuándo terminas, porque sé que el proceso de redacción lleva un tiempo y luego pasa otro tiempo desde que tú terminas la última línea hasta que el libro llega a las librerías, como está ahora. Yo no sé si tú ya te imaginabas que iba a ser tan oportuno en este momento histórico, porque hay una parte de la trama que se produce justo en el origen de
todo este conflicto terrible que se está viviendo en la guerra de la Franja de Gaza, que es cuando los judíos llegan a Palestina. Hasta en eso has atinado, macho. No podía ser más oportuno. Es que ahí tuve que ser muy precavido. No quería cometer errores porque es algo muy grave. Quería citar exactamente cómo se origina esta desavenencia, cómo se origina esta barbaridad que está ocurriendo allí. Y efectivamente en el libro se cita que hay una serie de altercados y además una serie de atentados contra la población judía, que estaba llegando desde todas partes de Europa y que se estaban haciendo un hueco allí, y ese suceso ocurrió, y fue grave, pero cuando me estabas citando el tiempo que transcurrió, a ver, yo tengo que decir que este libro aproximadamente ya el 90% del libro estaba escrito y yo me quedé en blanco, no podía escribir, la gente que estaba a mi alrededor sabía sobre esto, digo, oye, pero acábalo ya que se te va a pasar el arroz, y no pude imaginar el final que tú has leído y que creo que es totalmente increíble. O sea, vale, pues la novela, hay una máxima de Spielberg que le dijo recientemente al director de la última película de Indiana Jones, James Mangold, que le dijo: haz tu película como si fuera un tráiler, siempre subiendo, cuando estás a punto del final, dale una tregua al lector o al telespectador, en este caso, y cuando sea el final, que sea apoteósico. Esa apoteosis no pude imaginarlo. Te juro por mi alma que ese final que tú has leído me vino en sueños. No pude imaginarlo, me vino en sueños. ¿En serio? Es que no puedo hacer más hincapié sobre esta realidad. O sea, yo fui incapaz de imaginar ese final. Yo quería que fuera algo increíble, inesperado, que no pueda ser, que es ilógico, no está ahí, no puede ser. Vale, pues eso yo fui incapaz de imaginarlo. Y una buena mañana, pues hará cosa de 4 años, 3 años quizá, me despierto y digo, ¿qué carajo he soñado? Y efectivamente ese es el final es algo que jamás se ha visto, es algo que jamás se ha leído, que no hemos visto en ninguna película, que no hemos visto, tenía que ser totalmente original y que fuera apoteósico, que fuera algo que dijeras, madre mía, ¿en qué berenjenal nos hemos metido? Y efectivamente ahí está. Sabes que yo tengo el libro totalmente subrayado, completamente lleno de posit, es que soy muy friki, porque yo los libros no los leo, yo les hago la autopsia. Los analizas, y el comentario que tengo, que puse al lado en el margen, cuando llego a ese momento al que te estaré refiriendo, el gran final apoteósico, es: Pedro, eres un hijo de puta, pero ¿de dónde has sacado esta idea? Claro, tenemos un problema, ya para terminar, tenemos un problema, que es que no podemos contar exactamente de qué va, salvo hasta donde tú quieras llegar. Pues ahí tienes toda la razón, porque ahora mismo tengo que hacer algunas presentaciones por España y no sé cómo enfocar las presentaciones, porque no puedo desvelar ni un solo factor trascendental de la película, de la obra. ¿Por qué? Porque estaría descubriendo muchísimas cosas que pasan al final. Pero desde el principio yo le prometo al lector que si lo coge y empieza a leerlo, tú has visto, no me voy a exagerar, ha sido evaluado que tiene una técnica y tiene una gramática muy buena, muy aceptable, muy y lo que quiero decir es que yo me veo atado de pies y manos con el alegato de esta novela, porque no sé cómo enfocar cuando tú llegas a una presentación y es de un libro de investigación, cuentas 2 casos y entonces los desarrollas. Puedes hacerlo porque no es tu libro, pero esta novela no se puede comentar nada salvo los personajes que aparecen, por ejemplo, las biografías que aparecen ahí, la de Charles Gordon o Charles Warren o muchos de ellos, pero la novela me deja muy parado a la hora de comentarla, por supuesto que sí.
Pero tío, tienes un problema, porque lo realmente espectacular para mí, o sea, lo que a mí realmente me ha dejado a cuadros es que presentas, como esta entrevista la vamos a controlar tú y yo, si en algún momento, y yo en cuanto termine esto te mando el audio, y si hay que cortar algo se corta, sin problema. Si no, ya pero es que yo creo que lo que va a flipar a la mayoría de los lectores es que presentas una imagen o un relato o una posible historia de Judas Iscariote totalmente diferente a lo que nos han contado, y yo creo que es uno de los mayores atractivos de... Pero que es también ese punto es real, Manuel, o sea, en Príode perdón, se cita que en la Biblia aparecen dos formas de morir de Príode. Eso es lo tácito, lo real, está ahí. Cierto. No, pero ya no me refiero solo a eso, sino que vas mucho más allá de ese hecho bíblico. En la Biblia hay muchas contradicciones, una de ellas es cómo murió Judas Iscariote, pero tú profundizas mucho más en la figura de Judas, en su biografía, en su relación con Jesús, que a mí me ha parecido, o sea, me petaba la cabeza con cómo lo relatas, hasta su vida sentimental, su esposa, su relación con la reina Nabatea, que ahí ya yo flipaba. Decía, joder, claro. Petra, claro, tenía que estar Petra, ¿cómo no va a estar Petra? Entonces, a mí me parece que este es uno de los mayores atractivos de la novela, porque te obliga a replantearte totalmente lo que pensabas sobre Judas Iscariote. Exactamente, esa ha sido mi intención. Después de lo que dice San Juan en la Biblia, de que esta persona, de que Judas Iscariote era un usurero, era una persona interesada, era una persona por el hecho posterior de haber vendido al maestro, tenía que plantearme algunas serias dudas, sobre todo por el desconocimiento de esta persona. Y no me quedaba claro, no entendía por qué Judas... cuya redención, o sea, cuyo arrepentimiento máximo le llegó a suicidarse según la Biblia, aparece ahí, en Príode lo enfoca de otra manera, por supuesto, ahí está la trama de toda la película. Entonces nos estamos encontrando ante una situación donde el arrepentimiento de Judas era tan mayúsculo que hubiera sido la máxima conversión al cristianismo. O sea, si nosotros observamos el arrepentimiento de una persona por un hecho que ha provocado, que ha hecho, que le ha llevado hasta tal locura de que se ha suicidado, ese arrepentimiento es la máxima fuerza que nos impulsa a seguir una causa. O sea, si esa persona ha hecho mal y se ha arrepentido, es que estaba en lo erróneo, por lo tanto esa es la verdadera consecuencia de su ejemplo. Y nadie, ninguno de los evangelistas, ninguno de los redactores de la Biblia, ninguno de los intérpretes de la Biblia narra ese arrepentimiento. No, en 2 líneas te dice, este señor se fue a un campo y se mató. No, tiene que haber muchísimo más. Entonces, ahí está la trama de Príode. Yo creo que esa es la gran virtud de este libro, de que observa las cosas de una manera diferente y nos puede dar a entender que la historia de Jesús, la historia de los apóstoles, la historia de aquellos que seguían y que ayudaron a los apóstoles a abandonar Jerusalén porque eran presa fácil para los lacayos del Sanedrín, nos ofrece la información suficiente para decir que tuvo que ser muchísimo más complicado, muchísimo más elaborado, y que tuvieron que haber muchísimas más personas involucradas en aquel cisma tan enorme que hubo allí. Cuidado que está rozando ya el spoiler, ¿eh? Ahí me cayó. Pero ya, para concluir, es un gozo porque el libro te abduce. Eres un puto Eve, tío, o sea, eres Gracias. Un alien. El libro te secuestra. Es un gozo ir descubriendo todas esas historias y esa trama, eso sí lo podemos revelar, que comienza en el siglo I de nuestra era,
y llega al desenlace a mediados, sí, 30 años 40 del siglo pasado, con un desenlace brutal, y que en el medio nos deja una serie de historias. A mí los capítulos dedicados a Isaac Newton, macho, es de lo que más me ha gustado, porque yo ya sabía que Newton, que es el padre de nuestro conocimiento científico, es el padre de la física. Tú haces exactamente lo mismo que con Judas, coges al personaje de Newton, profundizas en él, en sus circunstancias, en sus motivaciones, en los enigmas que todavía quedan pendientes en torno a Newton. Es que ahí estaba, también es cierto, o sea, es histórico, y como mínimo hay dos testigos de que en los últimos días antes de fallecer Isaac Newton, a partir de 1700, quemó deliberadamente documentación, y a partir de ahí esta persona tenía unos lacayos, tenía unos servicios, y a partir de ese mismo momento en que está quemando esa documentación, él es una persona, recordemos, enferma, agotada, pero también había sido un tirano, una persona que incluso hoy se comenta de que podía haber sufrido un síndrome de Asperger, y que cuando esta persona está quemando en los últimos días de su vida esa documentación, eso es real, y a partir de ese momento nace otra teoría, nace una teoría que es la que conlleva toda la trama. Claro, porque para los lectores, para tus lectores, los que hayan seguido tu trayectoria en el mundo de las anomalías, decirles que Newton no solo es el padre de la física, sino que era astrólogo, era alquimista, era un absoluto experto en ciencias ocultas y en hermetismo, y eso es lo que a ti te ha dado mucho juego para enlazar, para hacer el tránsito desde la Palestina de Judas hasta no voy a decir los Estados Unidos, porque encima es un libro de viajes, nos llevas, arrancamos en Estados Unidos, pero nos llevas por el Reino Unido, nos llevas a Italia, Francia, Palestina, damos la vuelta al mundo a través de las páginas de Priode. Así que, Pedro, de todo corazón, felicidades, enhorabuena por este trabajazo. Y solo una última duda: ¿quién demonios es Anthony Altobelli? Pues mira, a esa pregunta no te respondo. La madre que te parió. Vale, pues que lo descubra o lo deduzca el lector, porque claro, aparece en la primera página y aparece más adelante, aparece en la primera página por la dedicatoria, luego aparece cuando Castor de Aguirre acude a sus conocimientos, y estás toda la novela con el run de quién es este personaje, pero bueno, que lo descubra el lector. Exacto, tiene que haber un misterio, ¿verdad? Y ese es el más grande. Madre mía, pues chico, de verdad, felicidades, ¿eh? Te has coronado con este libro. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo muy grande. Un abrazo.